Institución SEBA JJ Rosé. El profesor Máximo Cuyerveas va a desarrollar en el área de Ciencia, Tecnología y Salud el tema de movimiento rectilíneo uniforme, del libro B. Movimiento rectilíneo uniforme. La clasificación de movimientos. Está clasificado según su trayectoria, o sea, según su movimiento, en rectilíneo, circular y curvilíneo. Según su velocidad, en uniforme, uniformemente variado y variado. En su clasificación de uniforme es debido a que su velocidad es constante. En uniformemente variado, su velocidad varía uniformemente. Y en variado, su velocidad es siempre variable. La clasificación debido a su aceleración es uniforme cuando su aceleración es nula, no existe. Es uniformemente variado cuando su aceleración es constante, es decir, no varía. Y cuando su aceleración es variado, es variable su aceleración. En inicio, el movimiento rectilíneo se clasifica en movimiento rectilíneo uniforme si su velocidad es constante y la aceleración es cero. Y en movimiento rectilíneo uniformemente variado si su velocidad varía constantemente y entonces su aceleración también es constante. Vemos ahora las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Se basa específicamente en una sola fórmula, el de la posición X. Cualquier posición del cuerpo X está en la posición inicial más la velocidad por la velocidad del tiempo, la variación del tiempo. Luego, la fórmula de la velocidad, que es la variación del espacio entre el tiempo. La aceleración siempre en este tipo de movimientos es cero. Luego, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál es la definición? ¿Cómo se define el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Es aquel donde la aceleración es constante, no varía, y el movimiento siempre ocurre en una línea recta, horizontal. Luego, en esta gráfica que hemos puesto, se muestra un auto que se mueve rectilíneamente y su velocidad va aumentando constantemente. Ponemos como dato que la diferencia de velocidad es 12 metros por segundo en cada 4 segundos. Vemos entonces cada 4 segundos la velocidad es 12 metros por segundo. Constantemente la velocidad va aumentando. De 4 a 16, a 28, a 40 y a 52. Pero la diferencia de velocidad siempre permanece constante. Es decir, el delta de velocidad es 12 metros por segundo. En este caso, la aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado. Las ecuaciones generales del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se tiene consideraciones. Cuando un cuerpo parte, tiene de reposo, es el instante inicial, entonces el tiempo es cero, t es 1, 0. Luego, cuando transcurre un determinado tiempo, se le dice que t sub 2 es un tiempo general, t. Entonces, la posición inicial también es x1 y la velocidad inicial también es v1. Estas condiciones iniciales son de los móviles y luego, cuando van avanzando, se representan como x0 y v sub 0. Su
distancia y su velocidad. Entonces, luego también el tiempo que transcurre T1 y las velocidades finales serán entonces X, distancia recorrida, y B, la velocidad final. Muy bien. Entonces, ahora definiremos la ecuación de la velocidad final. La velocidad final será la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Luego, la ecuación de los cuadrados de la velocidad. La velocidad final al cuadrado será igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el delta de x, variación de la distancia. Luego tenemos la ecuación de desplazamiento. Tenemos el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Luego, finalmente, la ecuación de la velocidad media. Tenemos que el desplazamiento es igual a la semisuma de la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. Muy bien. Conociendo las fórmulas, vamos a hacer un primer ejemplo. En este enunciado tenemos que una camioneta se está moviendo por una línea recta y avanzando a una velocidad, dice, al inicio indica 72 kilómetros por hora. Luego de 5 segundos indica 18 kilómetros por hora. ¿Cuál es su aceleración media? Muy bien. En las unidades que generalmente se trabajan es metros por segundo. Entonces, estos datos tenemos que transformarlo a metros por segundo. Es así como la velocidad inicial, que es 72 kilómetros por hora, lo transformamos a 20 metros por segundo, con las equivalencias conocidas como que 1 kilómetro mide 1000 metros y 1 hora tiene 3600 segundos. Transformado eso, tenemos que la velocidad final también, que es 18 kilómetros por hora, es transformado a 5 metros por segundo. Y como último dato, tenemos que el tiempo transcurrido es de 5 segundos. En este problema emplearemos la fórmula de la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Luego transformaremos y reemplazaremos los datos así obtenidos. Ahí vemos en la fórmula velocidad final 5 metros por segundo, la velocidad inicial 20 metros por segundo, aceleración, que es nuestra incógnita, y el tiempo 5 segundos. Reemplazando y efectuando nuestras operaciones, tendremos que la aceleración nos sale que es de menos 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa el signo negativo en aceleración? Que cuando el signo sale negativo, quiere decir que se está movilizando la camioneta hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Tenemos en una avioneta en el cual dice, se presenta diseñar un aeropuerto para naves pequeñas que aceleran a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Y se requieren para despejar 108 kilómetros por hora. Dice que la pista tiene 150 metros de longitud. ¿Pueden estos planos despegar de dicha pista? Quiere decir que tenemos que calcular cuál es la velocidad de esta avioneta para que pueda despegar. Ese es el punto importante. Entonces, vamos a identificar nuestros datos. Dice,
que la velocidad inicial, como la avioneta parte, entonces tenemos que la velocidad inicial es igual a 0. Y que la longitud, la distancia de la pista es 150 metros. Entonces, como dato adicional importante, tenemos también que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, emplearemos la fórmula de la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la variación de distancia. Reemplazando los datos, efectuando la operación, vamos a tener que la velocidad es 24.5 metros por segundo. ¿Qué significa esto? De que la velocidad que va a adquirir este móvil es menor que la velocidad con la cual está despegando la nave, que me dieron como dato inicial 108 kilómetros por hora, que previamente hemos tenido que haberlo transformado a metros por segundo con una equivalencia de 30 metros por segundo. Entonces, la pista no es suficiente. Por lo tanto, no puede despegar. Muy bien. Estos dos ejercicios son prototipos de cómo se pueden solucionar problemas en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, jóvenes, queda con ustedes a disposición de que puedan seguir practicando toda la variedad de ejercicios que existen en este tipo de movimientos. Hasta la próxima clase.